Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Arribamos al día domingo 17 de septiembre del año 2017. Justamente han transcurrido 2 días de la celebración de las fiestas patrias, como le llamen, cumpleaños de la patria, aniversario. Hoy quisimos nosotros en este día domingo hacer un recuento de lo que fue justamente esta celebración en el territorio nacional, enfocados a ser puntuales en cuanto a lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir ahora en presente. Pero igualmente contamos hoy con la presencia de un distinguido invitado, que él es muy, diría yo, amoroso en cuanto a darle seguimiento a cualquier antecedente histórico, y no solo eso, tiene muchas ganas de estar permanentemente en comunicación con aquellos que lo ven, lo escuchan, lo conocen y saben de su potencial para comunicarse, para transmitir lo que siente, lo que sabe y lo que aprende diariamente, porque es alguien que las 24 horas del día me da la impresión a mí que está tratando de leer algo para conversarlo y compartirlo con los amigos y en este caso pues con la teleaudiencia. Sin más preámbulos, no les voy a hacer una representación de currículum porque nos vamos a echar el programa que desde este momento, que son el mediodía del domingo tipo 12, hasta llegar a la 1 de la tarde, y no nos daría tiempo para que el currículum de don Carlos Urbizo Solís lo podamos transmitir a la teleaudiencia. Estamos por JBN a nivel nacional, 700 televisoras nos retransmitan simultáneamente en el territorio nacional, y en el globo terráqueo tenemos también señal satelital. Así que no hacemos más que presentarles a este distinguido invitado. Un gusto, don Carlos. Don Alman, muchas gracias por invitarme, por estar pues aquí con su audiencia para compartir algunos de los conocimientos que yo tengo, que he aprendido, pues que he estudiado más que todo y que paso estudiando continuamente sobre temas políticos, económicos y sociales de Honduras y de algunos países de los cuales podamos aprender nosotros como nación para mejorar nuestra vida, porque al final del día de eso se trata. Todas las actividades del hombre van conducidas hacia una mejor vida, ¿verdad? A disfrutar esta gran oportunidad que nos dio Dios, ¿verdad? Para disfrutar todos los recursos que dejó aquí, algunos de ellos más importantes, los humanos, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo insisto, y lo hemos conversado allá en su despacho, cuando existe un café que le sirve a uno, que el pueblo hondureño tiene una gran debilidad y es la orfandad histórica. Así es, correcto. Y no estamos hablando de la gente sencilla, estamos hablando del universo, de las personas, porque no sé, no es que hay referencia a la historia, sino que no nos hemos preocupado porque el pueblo conozca el antecedente de dónde viene, dónde está y para dónde podría ir. Entonces dijimos, bueno, va a pasar todo lo que es la parte festiva el 15 de septiembre, el 17, día domingo, relajadamente vamos a convocar a don Carlos para que hagamos un repaso realmente de la situación propia de Honduras en relación a los 196 años de independencia. Bueno, esa referencia histórica, esa huella histórica que no tenemos nosotros, ¿verdad?, es parte de la razón por la cual nuestro progreso es muy lento, porque ha habido un gran número de personajes a través de todos los tiempos que han querido contribuir, ¿verdad?, que mejoremos nosotros nuestra forma de conducirnos, ¿verdad?, comenzando con la política. ¿Y por qué la política? Porque a través de las leyes toda sociedad organizada define, a veces sin su participación del pueblo, la forma en que va a vivir y que va a trabajar, ¿verdad? Y eso está íntimamente ligado. A propósito de eso, quiero decirle que recientemente estuve en Costa Rica y entre otras actividades fuimos a una feria del libro que tenía en Costa Rica, en San José, y me quedé sumamente impresionado. Parecía que era una fiesta patronal de alguna gran ciudad, porque aquellos cientos de personas, desde niñitos en coche hasta señores mayores, había más de 100 kioscos
ofreciendo libros y la gente estaba ahí hojeando los libros, comprando los libros, pero mire, una cosa verdaderamente impresionante. 196 años de independencia patria que vincula a la brecha esta que le llamamos Centroamérica, a que atribuimos que en Costa Rica se puede observar eso y en el resto de las naciones no sé cómo andamos. Bueno, mire, eso requeriría un tiempo más que no tenemos ahorita y un estudio más profundo, pero resulta que a Costa Rica llegó una migración, aparte de la española, muy distinta a la que tenemos nosotros. Costa Rica tiene una proporción indígena bastante pequeña y tiene una proporción relativamente alta ya de personas de otra extracción europea, ¿verdad? Mayormente, que tenía otras calificaciones y eso ha influido en su desarrollo. También tiene una población que tal vez andará alrededor de unos 4,5 millones de ticos, me alargaría a decir tal vez 5 contra 8 y pico nosotros. Entonces a nosotros nos cuesta un poquito más, como cualquier familia que tenga 10 hijos y otro que tenga 5 hijos, pues el que tiene 5 hijos va a poder hacer un poco más por sus 5 que por los 10, ¿verdad? Y se fueron desarrollando distinto y mire, el conocimiento es algo que si usted lo nutre se va incrementando en una proporción geométrica, ¿verdad? Y entre más sabe, más capacidad de saber más tiene, ¿verdad? Pero si no la desarrolla, pues se va a quedar así como estamos nosotros en Honduras. El haber apostado a la educación hace como 45 años Costa Rica, don Carlos. ¿Perdón? Tiene mucho que ver que Costa Rica apostó a través de Pepe Figueres a la educación como la forma de sacar adelante el país. A muchas cosas, de 1948 ellos han hecho muchas cosas que le han salido muy bien, ¿verdad? Y tienen una imagen extraordinaria que posiblemente sea 3 veces mayor que la realidad, pero la tienen la imagen y le dan el beneficio de la duda a Costa Rica. Pero regresando a esta parte de la huella histórica, porque es algo muy importante, si nosotros no hemos leído a través del tiempo, entonces no conocemos de dónde venimos, y eso como nación es parecido a que yo no sepa de mi abuelo, de mis abuelos y mi tatarabuelo, que me puede servir de alguna orientación, me puede servir de estímulo, me puede servir de muchísimas cosas positivas y también me puede alejar de algunas cosas que pudieron haber hecho mis antepasados que yo no quisiera repetir, ¿verdad? Ahora a través de este medio pues se va a facilitar el que la gente haga un esfuerzo menor y siempre estar más o menos informada, ¿verdad? Este programa espero yo que va a orientar a muchas personas y que va a llegar a conocer un Morazán que no han conocido anteriormente, porque todo el mundo, pues, inclusive yo pensaba, bueno, Morazán un general, ¿verdad?, que andaba en batallas, en guerras y esto y el otro, pero no conocía la verdadera naturaleza de Morazán y lo brillante que fue y la calidad de persona que fue, y yo voy a citar aquí porque este libro es muy importante en el sentido que fue escrito por Ramón Rosa. Ramón Rosa nació allá por 1848, o sea, 6 años después de que fusilaron a Morazán, y como tal, pues a lo que me quiero referir es que había información fresca, ¿verdad? Ahorita hacemos una serie de conjeturas, pero en aquel momento, pues él pudo entrevistar inclusive muchas personas que habían conocido a Morazán, y hay mucha autoridad en lo que escribió, aparte de que Ramón Rosa fue un doctor, un filósofo social de primera magnitud, que puede estar ahí a la par, si no mayor que vaya en una forma distinta, ¿verdad? Y entonces nos da a conocer aquí un Morazán, ¿verdad?, que yo no conocía hasta hace como unos 20 y pico de años, y este libro se quedó lamentablemente inconcluso porque murió Ramón Rosa, y solo hay como 7 capítulos de este libro, pero es un libro que no lo van a encontrar en la librería, así que a través de este programa van a conocer algo de este libro. ¿Cómo no? Y pues, no sé, no podrán comprarlo porque lamentablemente también, oígame, este libro tuvo allá por 1996, o sea, hace 21 años, un tiraje de apenas 1000 ejemplares. Oiga, 1000 ejemplares para toda una población, aún en aquel momento que podía ser de 5 o 6 millones, no digamos hoy de 8 millones de personas. ¿Cómo no? Don Carlos, haciendo ya ciertos apuntes en cuanto a la gesta histórica independentista y liberacionista. Morazán fue más liberacionista que independentista. Bueno, mire, me alegro que me haya hecho esa pregunta porque todos hemos asociado a Morazán con la independencia. Y Morazán no tiene absolutamente nada que ver con la independencia, nada. Morazán nació en 1792 y en 1821, que se proclamó la independencia en Guatemala, pues tenía él que apenas 20 y tantos años, ¿verdad? 21 más 8, 29 años, ¿verdad? Y todavía no había figurado como nada, ¿verdad? Morazán.
el gran mérito de Morazán, o por lo que lo deberíamos de conocer, era por su gran lucha para mantener las 5 repúblicas o provincias de estados de aquel tiempo unidos y que fuera una sola Centroamérica. Pero ya la independencia había ocurrido en 1821, con muy poco esfuerzo, cuando se proclamó en Guatemala y después se fue proclamando en los diferentes países. Por eso es que algunos dicen que nosotros deberíamos de celebrar la independencia de Honduras en el 28 de septiembre, que fue cuando llegaron los pliegos a Honduras, a Comayagua, y entonces ahí proclamaron la independencia de Honduras hasta ese momento, ¿verdad? Se fue en Comayagua porque pues era la sede, la capital de aquel tiempo, y en Comayagua prevalecía el pensamiento conservador y en Tegucigalpa el liberal, así es que tuvieron diferente reacción, ¿verdad? Los liberales de Tegucigalpa estaban muy contentos de la independencia y que con eso iba a venir entonces el respeto a los derechos naturales del hombre, vida, libertad y propiedad, y en Comayagua no estaban tan contentos porque como conservadores que eran, querían conservar, ¿verdad?, su relación con España. Bueno, se habla de que Valle el 15 de septiembre de 1821 es el redactor justamente del Acta de Independencia, pero que se hace la proclamación de independencia, pero que la misma trae en vigencia a través de la gesta de Morazán allá por el 36. ¿Cómo podemos asociar una cosa con la otra? En 1821, el 15 de septiembre, se proclamó la independencia de Guatemala con relación a España. E invitaron a los demás estados para que se acogieran como Centroamérica, ¿verdad?, a declarar también su independencia, lo cual ocurrió en cada una de las provincias en diferentes fechas. Repito, 28 de septiembre, que se conoce todo como la fecha en que llegaron los pliegos, dicen, de la proclama esta, ¿verdad?, aquí. Entonces celebramos todo el 15 de septiembre porque asumimos que Guatemala, donde estaba la Capitanía General de la región centroamericana, pues automáticamente cubría las otras provincias. Pero usted menciona algo bien importante, porque también aquí hay a veces una mala interpretación o concepción. Valle era el secretario de la Junta donde se decidió que se iba a proclamar la independencia de Guatemala y de Centroamérica. Entonces Valle tenía como secretario que redactar lo que ahí ocurrió y la discusión que tuvieron. Porque si a Valle le hubieran preguntado o le hubieran pedido que redactara un acta de independencia, le aseguro que no hubiera redactado la que se redactó, ¿verdad? Y que muchos, la mayoría, 99.9% desconocen, y aún yo la conozco hace 23 años y medio o algo así por el estilo, y que siempre resiento yo de que no las hayan enseñado en la escuela, ¿verdad? Porque de repente pudo haber hecho una diferencia en la forma en que nos desarrollamos. Oiga usted, dice el artículo 1 de la Declaración Acta de Independencia. Así es, que siendo la voluntad de Guatemala, Centroamérica, su independencia de España, pues dice que es conveniente que el capitán general Gavino Gainza la declare, la proclame, porque las consecuencias serían fatales si el pueblo mismo la hace de hecho. ¿Se imagina usted lo que están diciendo? Están diciendo: adelantémonos a que toda esta indiada y todos estos mestizos declaren la independencia, porque entonces nosotros que ostentamos el poder, aunque esté bajo la corona, nos vamos a quedar por fuera. O como digo yo en verso, cambiemos a un rey lejano por un presidente cercano y manipulémoslo a nuestros intereses, ¿verdad? Y eso era el punto de vista, la mentalidad de los conservadores. Vamos a alejar de España porque aquí toda esta indiada se va a revolver, van a declarar su independencia y nosotros vamos a quedar por fuera, vamos a perder todo lo que teníamos, ¿verdad? Entonces asume el poder esa dirección, esa élite que existe hasta el día de hoy, 196 años después. ¿Eran más visionarios aquellos en el orden de manejar los países y los pueblos que la clase política de ahora? No, para nada. O sea, aquellos solo estaban viendo sus intereses. Es que, oígame, la élite de Guatemala, le repito, dice, alejémonos de España y manejemos el poder nosotros aquí en Guatemala, porque si no, el pueblo nos lo va a quitar. O sea que se adelantaron. Sí. Pero ellos no eran nada de grandes provisores, ni grandes próceres, ¿verdad? Lo que lo estaban haciendo por un interés propio, ¿verdad? No necesariamente para toda la ciudadanía de Guatemala o cualquier otro país. Y vea usted, el segundo artículo
como digo yo, y dice el dicho, matan al tigre y después le tienen miedo al cuero. El segundo artículo dice que el capitán general Gabino Gainza continúe ejerciendo el poder político y militar. Imagínense qué clase de declaratoria de independencia es esta. Como que le den golpe de estado a uno y le dice, no, pero continúe ejerciendo el poder, ¿verdad? Además de redactarlo en función de los intereses de los españoles, el hombre sigue al frente de gobernar las provincias. Gabino Gainza, que tenía 5 meses de haber llegado. Indistintamente que nos están entrando un texto de que ya somos independientes. Sí, entonces, ¿dónde está eso? Bueno, él también se tuvo que acomodar a los intereses de Guatemala en el momento, o cogía un barco y se iba de regreso para España, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero el asunto que tenemos que recordar es que como alguien dijo, bueno, fue un señor, ¿cómo que se llama? Marcel Dan. D'_ANS, un francés que escribió un libro sobre Honduras, ¿verdad? Yo lo conocí porque él iba a hacer una revisión del libro y alguien le recomendó que hablara conmigo y yo tuve un gran honor de hablar con él y tomó un gran número de notas ya sobre la Honduras actualizada. Lamentablemente murió y no pudo emitir una nueva edición, pero lo que quiero decir algo que no sé, de repente vi claro, ¿verdad?, lo que había sucedido. Dice, en Centroamérica no sucedió una declaración de independencia, lo que sucedió fue una descolonización, imagínese usted. O sea, vamos a dejar de ser colonia de Europa, de España, pero aquí las cosas van a seguir igual, como que si estuviera la corona, imagínese usted. Es un concepto bien fino y que los que nos están escuchando deberían de reflexionar sobre esa caracterización que le da este señor Dan. Démosle seguimiento porque usted va para el segundo artículo de los cuales usted separó. Bueno, no tengo de memoria porque no ando la declaración de independencia, pero sí le puedo decir, parafraseando la declaración, que en tercer lugar, imagine usted, dice que la religión católica siga inalterable. Imagine usted qué clase de independencia es una que no le va a dar la independencia al pueblo de escoger la religión que quiere, sino que se va a imponer la católica. ¿Ah? Después, en muy buena tradición colonialista o qué sé yo, dice que se mande a acuñar una moneda, dice, conmemorando este acto, y termina diciendo que se lleve a cabo una misa solemne cuando el capitán general lo decida. Imagínense, seguía ejerciendo el poder hasta aún para declarar o para convocar a una misa solemne. O sea, esa es nuestra partida de nacimiento. Claro. Y con una partida de nacimiento de esa forma, óigame, ¿para dónde podíamos ir? No muy lejos. Si usted ve la partida de nacimiento de los Estados Unidos, que aquí muchos querían copiar de alguna forma, va a ver que es una cosa distinta. Ahí comienza diciendo que la persona, el individuo, tiene ciertos derechos inalienables, ¿verdad? Que son emanados de Dios, ¿verdad? Y esos derechos son vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, que eso ha cambiado ahora a propiedad, porque es lo que le puede permitir a usted, junto con su libertad y su vida, buscar la felicidad. Y procede entonces la partida de nacimiento de los Estados Unidos, y dice algo que está en la Constitución nuestra, que dice que cuando un rey no responde al pueblo, que el pueblo tiene entonces, dice, el derecho de sublevarse. ¿Insurrección o sublevación? Insurrección, así es. Sí. No dice ahí insurrección, ¿verdad? Usa otros términos. Sublevarse. Sí, y entonces procede a hacerle 27 cargos al rey de Inglaterra de las razones por las cuales estas 13 colonias se están desprendiendo de Inglaterra, ¿verdad? Imagínense que nosotros hemos insistido en esto. La globalización y el nuevo orden que proponen los 7 grandes hace unos 25 o 30 años, don Carlos, usted que maneja más esos términos relacionados con la globalización, el nuevo orden, las economías y demás. ¿En cuánto tiempo hace que se impuso la globalización y el nuevo orden como una nueva manera o forma de relacionarse entre naciones para aspectos económicos, políticos y sociales? Para todo propósito práctico, allá por los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Hablando entonces al principio del siglo aproximadamente. Yo no soy historiador a propósito, me encanta la historia y la leo, pero fue más o menos alrededor de eso. Pero interesante que usted lo diga, porque el mayor promotor de la globalización fue nada menos que José Cecilio del Valle. Y voy a buscar aquí rápidamente. Globalización y unificación, Francisco Morazán. Sí, pero globalización tiene que ver con la libertad de comerciar,
¿verdad? Con La el resto creación de del mundo. bloques en este Así caso, es. ¿verdad? Entonces decía Valle que vengan, dice, a Omoa y a Cajutla y a todos los pueblos, a todos los puertos de Centroamérica, todas las naciones del globo, imagínense, globalización, porque decía que entre mayor interés tuviéramos nosotros de lo que ellos traían, más productores y productivos seríamos para poder intercambiar. Digo, si alguien viene aquí por primera vez a Honduras y trae unos zapatos y yo quiero zapatos, le voy a decir, ¿y tú qué quieres? Y él me va a decir, bueno, quiero cacao, quiero qué sé yo. Entonces me voy a poner a cultivar cacao para que podamos hacer negocio. Eso es lo que decía Valle. Entonces dice, entre más personas vengan, de ahí dice, pues con más razón, dice, y con más rapidez, vamos a nosotros a poder, ahorita no lo encuentro aquí. Se entiende como globalización que todas las naciones vengan a nuestras tierras, bueno, mire, a hacer negocios y demás. Mire, ahí hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Sí. Globalización quiere decir tomar todo el globo terráqueo como que si fuera una sola nación, donde hay libertad de productos, de personas, de dinero y todo. Vaya, pues, imagínese usted que Honduras fuera el globo terráqueo. Bueno, no habría ningún problema porque todos estamos dentro de Honduras. Entonces, así miran todavía los grandes economistas, ¿verdad? Y en esto hay un consenso increíble, que entre más libertad haya dentro del globo terrestre, entre naciones, más prósperos vamos a ser, ¿verdad? Porque vamos a poder intercambiar no solo servicios, productos, conocimiento, personas que van y vienen sin ningún tipo de traba, ¿verdad? ¿A qué nivel ha llegado esa iniciativa de Valle al día de hoy? Bueno, ya la vio usted, ha habido varios intentos, ¿verdad? Pero lo que le puedo decir que antes de la Segunda Guerra Mundial había más libertad de comercio de la que existe el día de hoy, ¿verdad? Así que, y todos estos diferentes convenios que se hacen multilaterales o bilaterales son como ladrillos para llegar algún día a una globalización. El día que Honduras tenga convenios bilaterales o multilaterales con todas las naciones del mundo, ya estamos globalizados, pues. Ahorita solo es con algunos que tenemos esa libertad. Claro. Y eso tiene un precio, ¿verdad? Y un costo muy alto para las diferentes naciones. Le voy a dar un ejemplo rápidamente. Si Honduras, que tiene un tratado de libre comercio con México, entonces quiere decir que los productos mexicanos entran aquí con preferencia y los hondureños con preferencia a México. Pero eso quiere decir que de repente este producto mexicano que entra con preferencia es menos aceptado y apetecido que un producto que podría venir de Corea. Pero no puede venir de Corea porque no tenemos nosotros un contrato, un convenio colateral que lo ponga en las mismas condiciones de México. Entonces el pueblo pierde porque tiene que preferir a México debido a que hacerlo con otro país es demasiado oneroso. Bueno, ahí está la iniciativa de Valle en función de la globalización. Sí. El nuevo orden, yo trato de simplificarlo estableciendo que el nuevo orden es actuar en bloques y en este caso la propuesta de Morazán era la unificación de las repúblicas centroamericanas en función de globalizarlas para pues sí, porque él la miraba como una fortaleza. Sí, claro, él lo miraba como algo natural y también acuérdese de que él estaba muy enterado, como muchos de aquel tiempo, de lo que era Estados Unidos de Norteamérica, que eran Estados Unidos, se unieron todas las provincias con un gobierno federal y con un Congreso formado por un Senado y una Cámara de Representantes también de tipo federal. Y quiero decirle que Centroamérica así comenzó. Después de que se desprende Centroamérica de México, ¿verdad? Y que eso había sido un poquito forzado por los conservadores que querían todavía la corona y querían al emperador Iturbide de México, pues entonces no tuvo más que Centroamérica que unirse a México, porque México prácticamente la amenazó de que si no se unía, anexaba, como decían en aquel tiempo, a México, les iba a invadir. Y entonces a la fuerza iba a ser parte de México. Entonces, así por las buenas, sí, dijeron. Y de paso le voy a decir que uno de los diputados primeros de Centroamérica a México fue nada menos que José Cecilio del Valle. Y fue él el primer ministro de Relaciones Exteriores y Educación de México. Y entiendo yo que allá pues está el retrato de Valle en conmemoración a esa función que desempeñó, después de que Iturbide lo metió preso como por 6 meses porque dijo que era conspirador en contra de Iturbide, ¿verdad? Entonces, después se dio cuenta Iturbide quién era Valle, etcétera, etcétera, entonces lo mandó a llamar y lo invitó. No, al principio no quiso Valle, pero finalmente aceptó ser ministro en México.
Cuando después se desprende porque cae Iturbide, el emperador en México, y se independizan las 5 provincias, entonces comienzan con un gobierno federal, ¿verdad? Centroamericano, de las 5 repúblicas, y con una organización política copiada a los Estados Unidos. Nada más que aquí eran 5 estados, ¿verdad? 5 estados con 82 votos electorales. En las últimas elecciones de los Estados Unidos nos dimos cuenta, muchísimas personas... El del voto electoral. Electoral versus el popular. Porque Hillary Clinton ganó el voto popular. 6 millones de votos. No, tal vez, no sé, entre 3 y 6. Pero perdió los electorales. ¿Y qué son los votos electorales? Es la asignación de X número por cada uno de los estados dependiendo de su importancia. Pues así comenzó Centroamérica, con 82 votos electorales. Cuando viene la primera elección, que es de José Cecilio del Valle, con Manuel José Arce de El Salvador, que también era un tipazo, ¿verdad? A nosotros se nos olvida de que el resto de Centroamérica había grandes personajes también, ¿verdad? Entonces, se descalificaron a 3 y quedaron 79 votos válidos. Valle tenía 41. Y entonces Valle dice, bueno, yo gané porque 41 es más de la mitad de 79, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice el Senado? Tal vez ha oído de usted esa frase que dice, vamos a interpretar la ley. Un Congreso. Se burlan de nosotros de esa forma. Y la interpretan de una forma que conviene. Entonces viene el Senado, que creía que Valle no le convenía porque Valle es muy chispudo y va a ser un potro medio difícil de amansar. Entonces dicen que como no tiene él la mayoría, el Senado los va a elegir. Porque para tener mayoría, le dicen a Valle, usted necesita tener 42 votos, que es la mitad más 1 de los votos elegibles, no de los depositados. Imagínense usted, así estamos naciendo, ¿no? Entonces le hace falta un voto a Valle, que no lo tiene. Ah, no lo tenés, muy bien, pues entonces vamos ahora a una elección en el Senado, y en el Senado, ¿a quién eligen? A Manuel José Arce. Algunos dicen que este fue el primer fraude electoral que sucedió en Centroamérica, ¿verdad? O por lo menos una mala pasada que le hicieron a Valle, que vivió y murió resentido por aquello que le habían hecho. Entonces viene Manuel José Arce y se vuelve presidente. Entra en choques por muchas razones, algunas de ellas hasta bien pueriles, con José Francisco Barrundia, que era el presidente del Estado de Guatemala. ¿Y qué hace Manuel José Arce? Le da golpe de Estado y lo mete al tubo. Imagine usted. Y después también Dionisio de Herrera, que había inclusive excomulgado al obispo Nicolás Irías ahí en Comayagua por cuestiones políticas aquí que allá. Entonces no le parece eso a Manuel José Arce, que es el presidente de Centroamérica, y manda a darle un golpe de Estado a Dionisio Herrera y se lo lleva para Guatemala preso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para darle seguimiento a todo este compendio de conocimientos y de historia que don Carlos Urbizo Solís le está transmitiendo a nuestra televidencia hoy en este domingo en el que usted está almorzando en casita, saboreando los exquisitos platos que también produce Honduras y que son parte de nuestra identidad. Ya regresamos, no nos cambien porque esto se está poniendo bien interesante. Después de escuchar esa parte tan interesante en la que todos los días o refrescamos la memoria o aprendemos, como dice, si ya lo sabía, recuérdelo, y si no lo sabía, apréndalo. Qué interesante esa forma. Sí. Y así estamos contribuyendo, entre otras cosas, con este segmento que le llamamos Haciendo Patria, hoy aquí en JBN Televisión, el saludo a las 700 estaciones que nos retransmiten en el resto del territorio nacional y a los que nos están viendo allá lejos de las fronteras patrias. Estamos desde la ciudad de San Pedro Sula, ubicada en el corazón de América Central. Así de sencillo. San Pedro Sula está en la costa norte de Honduras a unos 40 kilómetros y nos encontramos con las costas del mar Atlántico o de las Antillas, como se llama,
y luego pues ustedes ya pueden formarse una idea de dónde estamos saliendo con esta señal, tanto para el territorio nacional como para el mundo entero. Sí. Vamos a hacer un repaso y lo vamos a disfrutar nosotros también del ambiente que se vivió justamente el pasado viernes 15 de septiembre y luego regresamos con don Carlos Urbizo con el segundo y último segmento aquí en este especial Haciendo Patria que JBM y el termómetro político le está ofreciendo a la teleaudiencia nacional. De San Pedro Sula, 36 institutos se apoderaron de una manera única de la ciudad industrial, con cada una de las presentaciones que se llevaron a cabo marcadas con un estilo único. Las autoridades edilicias encabezaron los desfiles patrios, seguidos de los cuerpos de socorro, que estuvieron vigilantes en todo tiempo para que estas fiestas se efectuaran en paz y alegría. Así es, como podemos ver, la gente acuerpado, toda esta fiesta cívica que hoy engalana este 196 aniversario de Independencia Patria. El primer show lo protagonizaron los liceístas, quienes con sus fusiles efectuaron varias maniobras que robaron aplausos. Ya entrados en materia, la banda del Instituto Las Vegas hizo su triunfal retorno, apoderándose de la primera calle, y es que con sus líricas pusieron a todos a bailar. Las guapas palillonas no pudieron faltar. Estas cada año se vuelven el centro de atención. Echemos un vistazo. Otra de las bandas de guerra que no podía pasar desapercibida es la del Liceo Morazánico, los actuales campeones de los desfiles patrios del 2016 y que este año vinieron por el bicampeonato. Así es la expectativa, el bicampeonato y hacerlo. Muy bien, volvemos entonces con don Carlos Urbizo Solís. Me quedé con que le dan el golpe de estado a Dionisio Herrera y se lo llevan para Guatemala preso. Y después Morazán viene, que era como secretario ejecutivo del gobierno, casi el segundo, y forma un ejército así improvisado, porque él no era militar, nunca tuvo escuela militar, ¿verdad? Y se dirige eventualmente a Guatemala, y cuando llega a Guatemala, entonces libera a José Cecilio del Valle y a José Francisco Barrundia. Así que con eso terminamos esa partecita de Valle mucho tiempo. Usted porque, dijo, los metieron al bote, ¿no? Sí. No existían los pozos todavía. Los pozos de Orlando. Entonces, a saber, pues, peor todavía. De repente esas cárceles... ¿Fueron encarcelados Valle y fue encarcelado? José Francisco Barrundia, que era el presidente del Estado de Guatemala. Les perdonaron la vida, se podría decir. Bueno, es que sí, pero llega Morazán, ¿verdad? Y fueron benevolentes, diría yo en aquel momento. Pues quién sabe si podían aplicarle la pena. Qué elegante lo del Senado, que por un voto lo sacan del... Sí, bueno, le dicen que falta un voto, necesitas 42, porque 42 es la mitad de 82 más 1. ¿No cabía el tilín tienen en aquel tiempo para comprar uno? Pues tal vez sí, tal vez lo compraron del otro lado. Interesante, don Carlos, continuemos. Okay. No, pero ahora quiero hablar un poquito de Morazán, porque yo descubrí a Morazán hace más de 20 años, ¿verdad? Y antes de eso uno piensa que es un general que anda aquí y por allá dirigiendo ejércitos y tomándose ciudades, tomándose algunos de los estados, ¿verdad? Algunos haciendo algunas pillerías, dicen que sus soldados para sobrevivir y como parte del botín de guerra, ¿verdad? Pues ok, si vamos a entrar a esta ciudad y me están pagando muy poco, pues yo voy a agarrarme alguna de la riqueza que pueda encontrar. Pero yo quiero hablar sobre el carácter de Morazán, ¿verdad? Como dice aquí este libro. Y oiga, me pinta un Morazán que yo estoy seguro usted no conocía. Dice, el carácter de Morazán fue en todo excepcional. Había en él 3 eminentes cualidades: firmeza de voluntad, inteligencia perspicaz y previsora y una sensibilidad delicada.
pero predominaban en él, dice, la fuerza reflexiva y la entereza de sus resoluciones. Dice, con sus amigos, Morazán llegó a tener rasgos hasta de verdadera ternura. ¿Se imagina usted a Morazán tierno? No, usted lo imagina con la espada, con el rifle, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y siempre fue para con ellos respetuoso y consecuente. En sociedad, Morazán fue afable hasta la dulzura, ¿se imagina usted? Y ninguno de sus contemporáneos imparciales habla que tuviese afectación en sus maneras. Todo lo contrario, se distinguía por una suma sencillez y por una gran naturalidad en sus modelos. Más que de una vez, dice un testigo ocular, le vimos verter lágrimas de dolor cuando marchaba una campaña, pero defendía una causa santa y se conformaba con decir, sufro, pero primero tuve patria que familia. O sea, primero la patria y después la familia. Y quiero decirle que en algunos escritos que tengo aquí, ¿verdad? Morazán, contrario a muchos, ¿verdad? Y tal vez tenía su propia interpretación de Dios, no voy a decir que va a ser exactamente la Judea cristiana, pero en todos sus pronunciamientos terminaba Dios, unión, libertad. Francisco Morazán, ¿verdad? Dios, unión, libertad. En todos, toditos este libro que ve aquí, que no son todos los que tenía, pero son todos los que yo tengo, ¿verdad? Un comercialito Entonces, para el general Morazán. ¿Tiene detallitos ahí en ese libro usted de lo enamorado que era el general Morazán? También, ya le voy a decir. Dice, las costumbres de Morazán estaban en perfecta consonancia con su carácter. Gustaba mucho de la lectura y frecuentemente rehusaba asistir a reuniones por entrenarse con sus libros o con el despacho de correspondencia. Vestíase con suma sencillez y era muy sobrio en sus comidas. Oía con gran atención a las personas que a él se dirigían, las escuchaba en particular con benevolencia y mucha cortesía. Alguna vez, y aquí es donde viene su antecesión a Clinton, alguna vez tuvo pasiones y extravíos muy reprensibles, aunque propios de un corazón joven y ardiente. Pagó su tributo a la frágil naturaleza, pero las debilidades del hombre, si bien censurables, nunca llegaron a falsear las virtudes del ciudadano y del repúblico. Fue tal que el doctor José Trinidad Reyes, el padre Reyes, el poeta nacional de Honduras, en algunas de sus poesías atacó a Morazán hasta con cruel e inmoral ensañamiento. No respetó ni las mayores intimidades de su vida privada, porque lo condenaba porque era lo que usted decía, era mujeriego, pues, las mujeres, ¿verdad? Así como Bolívar lo perseguían. Después han hablado de que él permitía que sus soldados, ¿verdad? Robaran, o como fuera el término que se utilizaba en los términos de guerra, y dice Morazán en sus memorias, el único atentado que yo supiese y pudiese remediar fue cometido por el capitán Cervantes, que arrancara del cuello a una señora prestamista su cadena de oro, ¿no? Y por el cual fue sentenciado a la pena de muerte y fusilado en la plaza de San Salvador. Eso es lo que Morazán escribe, de lo que sucedió, tratando de explicar o justificar de que él no es que era condescendiente o que permitía, ¿verdad?, que sus soldados perdón, Sí. fueran a robar. Después aquí otra reseña El proceso que termina con la decisión de fusilarlo, es cierto que había de por medio una señora por ahí. No tiene nada que ver. Mire, ¿qué pasó? Bueno, después de como en 1838, Sí. ¿verdad? Vino la desintegración de las provincias de Centroamérica, cada una se volvió independiente. Morazán regresó a El Salvador, era presidente de El Salvador, fue derrotado por Rafael Carrera, un caudillo guatemalteco, un indio totalmente, dicen, ignorante, que no sabía leer y escribir, y a pesar de eso estuvo en el poder de Guatemala casi 20 años, apoyados por la iglesia y la élite de Guatemala, los conservadores. Salpicando los detallitos, porque como la nueva generación realmente no le presta mucha atención a estas cosas, ¿por qué Morazán decide que sus restos descansen en El Salvador? Porque El Salvador fue quien más lo apoyó siempre, siempre. Cuando él tenía que formar un ejército, los primeros que se apuntaban en El Salvador. El Salvador siempre le dio un recibimiento extraordinario, ¿verdad? Ahora, quiero decirle aquí ¿Es porque los soldados hondureños eran menos valientes que los salvadoreños? No sé, pero que yo simpatizábamos con Morazán. Entonces Morazán viene y para no seguir siendo él la manzana de la discordia, coge sus Barturos y se va para Panamá, ¿verdad? Está un tiempo ahí, después termina en Perú. Estando en Perú,
llegó una delegación de Costa Rica a pedirle que los liberara, costarricenses, que los liberara de un caudillo que tenían ahí, un dictador que se llamaba Braulio Carrillo. Entonces el presidente Bustamante, creo que era del Perú, le prestó no sé cuántos miles de pesos y Morazán se vino para Centroamérica, formó un ejército y se fue para Costa Rica, pasó por aquí, por Honduras, El Salvador, recogió algunas personas, se fue para Costa Rica y derroca a Braulio Carrillo, ¿verdad? Y allá lo considera un gran héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Los costarricenses siempre hasta el día de hoy no han estado a favor de una integración centroamericana, ¿verdad? Ellos no pertenecen, por ejemplo, al Parlamento Centroamericano, ellos no están ahí. Y hubo problemas con el mercado centroamericano, de libre comercio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero acogen a Morazán como gran héroe y comienza Morazán, oiga, a emitir decretos que tienen validez hasta el día de hoy. Por ejemplo, el control del dinero, el control de las divisas que tiene el Banco Central. Morazán dijo hace 150 años que el gobierno no tenía por qué controlar ese tipo de dinero, que tenía que tener el valor que le dieran en el comercio a través de su libre circulación. Imagínate. Separación de la Iglesia del Estado. También, bueno, eso viene exactamente a través del tiempo. Morazán, por eso no lo quería la Iglesia, estableció un Estado laico, ¿verdad? Separado la Iglesia del Estado, y en ese sentido, pues, le quitó también las escuelas, algunas propiedades, decretó de que los curas podían casarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quitó el diezmo también, ¿verdad? Que recolectaba la Iglesia. Pues entonces llega Morazán a Costa Rica y hay un problema con Nicaragua, donde Nicaragua quiere apropiarse de una provincia que se llama Guanacaste, ahí cerca de la frontera. Y entonces Morazán viene y comienza a formar un ejército, y los que no querían a Morazán lo acusan de que ese ejército lo quería utilizar él para obligar, para forzar la Unión Centroamericana. Y entonces se le da vuelta a Morazán en solo 3 meses, ¿verdad? Y pues traidor a la patria y que tiene que ser fusilado. Y para eso buscan a un personaje que se llamaba don Francisco Pinto, Tata Pinto, un portugués que había regresado después de una visita que hizo a Costa Rica y que se enamoró de una mujer bellísima, pues regresó y prácticamente dice él, porque yo tengo el libro escrito por una tataranieta de él que se llama Julieta Pinto, y lo pueden buscar ustedes ahí en internet, que él tuvo que decretar la muerte de Morazán porque si no, él mismo ponía en peligro su vida, ¿verdad? Y entonces decretó la sentencia, fusilaron a Morazán y 5 horas después ya estaba enterrado, no tuvo ni velorio ni cosa por el estilo, ¿verdad? Con él estaba Cabañas, estaba Villaseñor y estaba su hijo mayor, Chico Ruiz, creo que se llamaba. Pero lo que le quiero contar aquí, algo bastante interesante, es que Morazán sufrió mucho de lo que hoy diríamos estrés, ¿verdad? Y menciona aquí que Morazán dice, sufre calenturas nerviosas, ¿verdad? Y más adelante, aquí en esta bitácora que hay de Morazán, dice con el tiempo, ya siendo jefe de Estado, que vuelve a sufrir de esto. Dice, el 25 se encuentra nuevamente enfermo de los nervios y el 1 de abril sigue sumamente enfermo, ¿verdad? El 20 de mayo, después de pocos días de salud, se le acrecienta la afección de nervios. O sea que vivía bastante bajo presión este señor Francisco Morazán, a pesar de que éramos, mire, en el tiempo de la independencia, la población de Honduras era de 137.829 personas. En las últimas palabras antes de ese fusilado, parece que inspiraron a él en alguna medida, y digo que la frase que lo inmortaliza a él y se repite cada vez que hay oportunidades, el declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Pues sí, su amor de él, pues tenía que ser así. No, claro. Le digo, o sea, que independientemente de que lo estén fusilando, por eso dice, Centroamérica continúa siendo su misión en la vida, ¿verdad? Exactamente, su lo causa. que quiero decir es que ese hombre no estaba bromeando en cuanto a sus sentimientos, no solo los románticos, sino que los patrióticos, sí, en ese sentido. Así es, correcto. Así que rápidamente, pues eso es la calidad de persona de Morazán extraordinaria. No sé dónde pueden encontrar este libro, tal vez en alguna librería ya recóndita de Tegucigalpa. Se llama Morazán, Historia del Benemérito, quedó inconclusa, escrito por Ramón Rosa, quien escribió profusamente también, un escritor pero prolijo, verdaderamente. Bueno, 196 años de independencia, señores y señores, teleaudiencia nacional e internacional en el globo terráqueo, analizados
detenidamente por don Carlos Urbizo Solís, tanto los dos personajes, José Cecilio del Valle y luego el general Francisco Bueno, Morazán Quesada. comentado, estamos platicando aquí, ¿verdad? Porque esto es demasiado profundo, yo no soy historiador, no soy periodista, no soy comunicador, yo soy un ciudadano muy interesado y que me encanta la historia y la biografía. Y quiero decir que después de 196 años continúa pendiente la deuda con las naciones de Centroamérica, en el sentido de que la independencia se suponía que nos iba a iniciar la democracia instituida en Honduras, y 196 años todavía no tenemos democracia. Y Valle escribió aquel tiempo, que tiene toda la vigencia de ahora, dice: mientras no hayan reformas electorales que modifiquen la forma de elegir y de legislar, seguiremos siendo pobres. Bueno, y ahí usted en una... Y ahorita estamos en esa situación, usted lo sabe. Es importante para cerrar la parte propiamente del antecedente histórico de estos dos personajes. Concluyo, don Carlos, que en la lucha y la gesta del señor José Cecilio del Valle termina en una situación en la que más los exógenos diríamos que la gente de la patria, que los interesados en la independencia prevalecieran. No sé si me explico. Esta gente, cuando pero la élite de Guatemala, a través del Senado, excluyen a Valle, ya no están actuando en función de los intereses de la independencia patria, sino de los intereses de aquellos que aparentemente no... Ahora, quiero aclarar, ¿verdad?, que el clamor por la independencia comenzó en Nicaragua y en El Salvador más o menos al mismo tiempo, allá por 1810, tal vez copiando el grito del padre Hidalgo allá en México, que a México le costó 11 años de guerra, ¿verdad? Claro. A nosotros no, solo unos cohetes, dice, por aquí y por allá. Entonces, esa deuda de la democracia todavía está pendiente, porque acuérdense, la independencia se llevó a cabo porque las élites tenían temor de que el pueblo mismo la iba a hacer en un momento dado, y que si el pueblo mismo, como dice el primer artículo de la Declaración de Independencia, la hace, las consecuencias van a ser fatales porque nos van a llevar de encuentro, de repente hasta los podrían masacrar a toda la élite. Y entonces, a través de esta anticipación de los hechos, la élite de Guatemala y de todos los demás países de Centroamérica aprovecha el poder, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy es cierto, pues, ¿verdad? Claro. Más o menos, y de repente menos que más. Lo que le diría yo, tratando de ser más concreto, desde aquel tiempo, estos grupos que se les dio la oportunidad de buscar los cambios reales en las naciones como las nuestras, siempre se inclinaron a responder por las potencias que buscaban dominación que por el interés patriótico. Eso es lo que yo quería establecer. No ha habido ese tipo de inclinación a través de todos los tiempos. Inclusive, si usted estudia un poco la historia de Honduras, va a ver de que buscar el bienestar de la nación ha sido una retórica, una demagogia nada más, pero no ha sido un propósito real, ¿verdad? Honduras, desde 1838, que se independizó, se desprendió de Centroamérica, comenzó un proceso bastante incierto y de muchas pugnas, de muchas montoneras, etcétera, etcétera, hasta que llega en 1876 Marco Aurelio Soto y organiza el Estado de Honduras como Estado, ¿verdad? Correos, ejército, telégrafos, escuelas normales y muchas cosas más, independientemente de lo que critiquen por otros intereses mercantiles que pudo haber tenido de comercio, pero sí, con Marco Aurelio Soto comienza la organización del Estado de Honduras. Y de ahí en adelante, usted va a ver que hemos tenido 16, 18 constituciones, las constituciones han sido revisadas, enmendadas, reformadas de alguna forma por estas únicas razones: para prolongar el periodo presidencial o para reducirlo, dependiendo de las circunstancias, para permitir la reelección o para prohibir la reelección. Por lo demás, olvídese. Interesante establecer entonces que estos señores nos dejaron esas herencias en función de buscar la verdadera independencia y la unificación, en este caso de la República Centroamericana. La deuda es impagable el día de hoy por una clase política que no le ha prestado atención a este tipo de para terminar, un par de minutos todavía, si los tenemos. Ramón Rosa, que escribió hace como 140 años, oiga lo que dice: tenemos constituciones, códigos y procedimientos, pero no son más que escritos que valen mucho menos que los gastos que causó su impresión. Todo se idealiza y todo se llena de fango, todo se ofrece y nada se cumple.
en sociedad, en política, en religión, en industria, en comercio, en agricultura, en instrucción pública, en relaciones exteriores, no hay más que hacerse esta pregunta: ¿qué quiere el presidente o el favorito del presidente? Y más adelante dice, ¿dónde está esta cuestión? ¿Qué es? Dice, en resumen, ¿qué es un presidente entre nosotros? La viva personificación de la sociedad, del Estado. Lo absorbe todo y lo domina todo. En sociedad es el dispensador de todos los bienes y aún el propagador de la moda y el buen gusto. Bueno, establezcamos que no hay nada que se pueda dudar. Cualquier relación con lo que está ocurriendo ahora es pura coincidencia. Bueno, vea usted, dice, realidad. Dice, la educación práctica, Ramón Rosa, que haga a nuestros conciudadanos dignos, esforzados y celosos de sus derechos, es la educación que necesitamos para tener verdadero pueblo. La patria no puede existir sin verdadero pueblo. Nosotros tenemos pueblo en el sentido vulgar de la palabra, acumulación de ente, pero no en la acepción o significado político, pero no en la acepción de la república. Dice, acepciones que hacen juzgar al pueblo como una entidad nacional poseedora de efectivos deberes y derechos. Nosotros, dice, podemos decir que en vez de ser entidad nacional, tenemos masas dispersas, colonos a la española, que olvidados de sus derechos bajo el peso de la anarquía o la dictadura, ven en el gobierno, por diabólico que sea, una divina providencia, y trabajan y obedecen y gimen a hurtadillas, o bien aplauden delirantes a sus propios tiranos, porque el poder es todo y el pueblo nada. De nada sirve que el maestro de escuela enseñe tímidamente a los niños que tienen deberes y derechos políticos, si estos niños, cuando son hombres, hacen un segundo aprendizaje. ¿En dónde? En la escuela de la indignidad, de la bajeza y de la corrupción. ¿Ah? ¿Qué le parece? Organizada por el despotismo, escuela que les enseña a olvidarse de sus derechos y a protestar, dice, ante el poder de sus mandarines para lanzar la merced de vivir, cuando más para obtener algunos medros personales. Ese es un criterio del autor. De Ramón Rosa. De Ramón Rosa. Hace 140 años. Parece que estuviera escribiendo la noche. Parece que anoche lo escribió. Ahora, alguien decía por allí que los hondureños tenemos una tendencia de rendirle culto al pasado y vivimos justamente con ojos en la espalda. Y eso nos permite rendirle culto a la oscuridad por 24 horas, porque el Señor de repente nos pone la transparencia, nos pone el sol, nos pone el panorama y nosotros no lo podemos ver. ¿Cómo salimos con esto, don Carlos? ¿Debemos de cambiar? ¿Es actitud? Pues, es que, ¿tenemos que responder a una maldición? Pero es que, mire, los líderes que no tenemos ni hemos tenido nunca son los responsables por llevarnos a esos mejores estadios de la vida. Ya. Y no lo hacen. Usted en su casa, usted dirige su casa. Claro. El director de empresa dirige su empresa. Y todos, por miles que sean, ¿verdad? O los que fueran, responden a esa dirección para tener un bienestar en esa sociedad mercantil, empresa, en beneficio de los clientes, de los empleados y de los accionistas. Entonces, pero nosotros políticamente no hemos tenido ese tipo de liderazgo. No hay aquí alguien que usted pueda ver y dice, esta persona sí ha dedicado su talento, sus habilidades, su inteligencia, su sabiduría en llevarnos a esos mejores estados de vida. Claro que, bueno, yo, modestia aparte, he definido que un líder es una persona que tiene la capacidad, que tiene la creatividad, la voluntad y la sensibilidad de cambiar el status quo por algo mejor. Porque también lo puede cambiar por algo peor, como Castro, como Hitler, etcétera. Pero yo estoy hablando en sentido positivo. Eso todavía estamos esperando, esas cualidades en alguien que nos pueda llevar allá. Bueno, Confucio dijo que para sacar a los pueblos de la situación en que estamos parecidas a nosotros, eran tres elementos: uno la educación, el otro el ahorro y el otro el respeto a la autoridad. Y con eso un pueblo salía. Otra máxima que hay por allí de alguien que la voy a parodiar, que dice: la ignorancia, sin ninguna duda, es la peor de las enfermedades en un pueblo y sin ninguna duda el origen de todos los males. Si alguien ignoraba sobre todas estas cosas que hemos tratado con don Carlos Urbido, considere que ya dejó de ser un buen porcentaje de rendirle culto a la ignorancia. Pero todavía no vamos a llegar a una mejor vida mientras no tengamos democracia, que por 196 años no ha habido en Honduras. Quiero decirle un pensamiento bien sencillo: ningún país democrático vive mal, y ningún país socialista comunista, para ponerle el otro extremo, vive bien. Ahí está bien claro, la democracia es la que nos puede conducir allá, y no la tenemos, no la gozamos,
no tenemos esa igualdad de oportunidad, esa separación de poderes que exige la democracia. Entonces muy difícil va a haber aquí bienestar para la grandísima mayoría del pueblo, que pueden ser 93% del pueblo, no la va a haber mientras no tengamos esa libertad política que nos permite escoger a las personas que no solo prometen, sino que se puede ver, tienen la capacidad y tienen la experiencia y el récord de que pueden lograr lo que están proponiendo. Bueno, a ver cuándo los que tienen la oportunidad de generar esos cambios que propone don Carlos se cansan de andar cargando tanta hipocresía que le hace trascender a sí mismos, besando la bandera y haciéndole cosas más, suponiendo de que son patriotas y que hay que reconocerlos y rendirles culto. Señoras y señores, a nombre del equipo de JBN hoy en esta sección Haciendo Patria, en conclusión de lo que han sido las celebraciones del 15 de septiembre, del aniversario de la patria, como usted lo quiera llamar. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos justamente el próximo martes a partir de la 1 de la tarde en Termómetro Político, en donde la situación se está recalentando y entre más se recaliente, ese termómetro político va a tratar de enfriarlo. Tengan todos muy buenas tardes y disfruten sobre todo en el ámbito de la familia lo que resta de este hermoso domingo.